El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el tercer capítulo ya de Tyrion en Juego de Tronos y podéis escucharlo como siempre a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta, Balaena Velaryon en Twitter y estoy rodeada por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un capítulo en principio de transición, un capítulo en el que vemos a Tyrion en el muro con la Guardia de la Noche, establecer algunas relaciones con personajes que tendrán su importancia más adelante, pero bueno, como ya sabemos que en este podcast, queramos o no, siempre acabamos sacando la puntilla a todo, vamos a ver qué es lo que surge de debate. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues sí, en este capítulo tenemos atentos el último encuentro en la saga que hemos podido ver de 2 de las 3 cabezas de dragón. Porque ya Jon de momento no ha conocido a Daenerys y Tyrion con Daenerys lo vio a lo lejos pero nunca han interactuado. Así que esto es un momento cumbre de las novelas, aunque pueda parecer otra cosa, y hay muchas ganas de hablar de él. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Sí, exactamente, como dicen mis compañeros, hoy es un capítulo que pareciera que no pasa mucho, pero al final sabemos que terminaremos sacándole puntilla a cada cosa. Así que con muchas ganas. Exacto, es como dicen mis compañeros, un capítulo un poquito de transición, pero al que al final le podremos sacar pues su jugo. Pero antes de pasar a que Bea nos lo resuma y al análisis, cuéntanos, Santi, ¿qué pregunta nos hacen los oyentes esta semana? Pues esta semana y a través de nuestro hashtag de redes sociales, que es hashtag preguntaslcc, nos han hecho llegar a través de Twitter el usuario @pelcano4 la pregunta para esta semana, pero pues no nos ha podido enviar el audio, por lo tanto la vamos a leer nosotros. Parece obvio que Martin no hubiera enviado a Tyrion de turisteo al muro si no hubiera alguna trama pensada para él en el futuro. De momento, creo que nada justifica el viaje. ¿Qué pensáis que tiene Martin preparado para Tyrion en relación con el muro y la guardia? Pues frente a la pregunta que tenemos esta semana, pues tengo dos cosas. Primera, no creo, frente a los hechos que hemos visto hasta el momento y demás, que Tyrion fuera a acabar en la Guardia de la Noche en ningún punto, sobre todo porque sabemos de antemano que el muro por A o por B va a caer. Por lo tanto, y se supone que en algún momento, si nos han planteado la amenaza de los otros como algo que está más allá del muro y que en general en algún momento el debacle de toda la saga va a terminar en un enfrentamiento contra ellos, que se supone, no sabemos qué tan troll pueda llegar a ser Martin y que de un momento a otro terminen los otros, porque recordad que en los libros no existe el Rey de la Noche como gobernantes de todo, que no creo, pero de todas maneras tenemos que si el muro cae y si en principio los otros como amenaza latente de alguna manera terminaran enfrentándose contra la humanidad y perdieran, que se supone que es lo que debería pasar, porque en todas estas historias de fantasía los hombres tienen que ganarle al gran malo, pues no habría una necesidad como tal de Guardia de la Noche, teniendo en cuenta que la Guardia de la Noche, más allá de ser la barrera contra los salvajes, se supone que es la barrera que contendría magia, o sea, físicamente la barrera del muro contendría la magia que hay más allá del norte. Por lo tanto, no hay un muro, no hay una Guardia de la Noche. Por lo menos eso creo yo. Por lo tanto, creo que más allá de que nos muestren una interacción de Tyrion con la Guardia y con el muro como tal, pues yo creo que es sobre todo para ponernos preparar el escenario de lo que viene después para Tyrion. De que tenga que sí o sí bajar, pasar por Invernalia y a partir de ahí todo lo que sucede en la saga a partir de ahí en la historia de Tyrion. Por lo tanto, pues vamos a abrir la mesa de debate de esta semana y vamos a empezar, Berta, por ti. Cuéntanos qué piensas sobre esta pregunta. A ver, a mí esta pregunta me plantea varias dudas, la verdad. No creo tener una respuesta firme al respecto de si Martin, en este capítulo en el que pues introduce a Tyrion en el muro, etcétera, estaba preparando una especie de terreno para que en el futuro pues Tyrion tenga algún papel fundamental en relación con el muro y la guardia, ¿no?
Pero sí que me surgen eso, varias premisas, ¿no? Y la primera es que quizás el hecho de que Tyrion pues haya tenido este encuentro, haya conocido pues las preocupaciones de Mormont, haya entablado esta amistad con Jon, ¿no? Que todo ello, teniendo en cuenta que su papel va a ser al lado de Daenerys, o suponemos todos que va a ser como una especie de consejero para Daenerys, se me abren dos vías aquí, ¿no? Y es Tyrion bueno, ¿no? Digamos así, un Tyrion blanco que aconseje a Daenerys pues aportar su ayuda al muro, y veo un Tyrion oscuro, un Tyrion roto, digamos, que haga todo lo contrario, que aún sabiendo, que aún Martin dándole todo este contexto previo de lo que es el muro, de lo que es la guardia y la situación tan decadente en la que está, pues que aún sabiendo todo eso, aconseje a Daenerys hacer todo lo contrario, ¿no? Ignorar la llamada de los de auxilio de los hombres de la Guardia de la Noche para enfrentar a los otros y centrar más a Daenerys en el trono, en la política, y haciéndonos ver así que Tyrion ha perdido todo lo que era, ¿no? Que se ha vuelto un personaje, digamos, muy oscuro. Así que yo creo que en relación a su relación con Daenerys, etcétera, pues se me abren esos dos caminos, y he leído teorías para uno y he leído teorías para otro y no sabría yo cuál escoger. Pero ahora, oyéndote hablar, Santi, del hecho de que más allá de eso, ¿no? Más allá en el futuro de la saga, cuando ya caiga el muro, cuando la guardia sea o no necesaria, me has hecho reflexionar sobre qué papel jugará Tyrion en ese futuro, ¿no? Y es que quizás a lo mejor pues por lo que vimos en la serie, me da que pensar que Tyrion, dado su experiencia, ¿no? Como mano del rey en desembarco, quizás Martin nos está preparando para la idea de que Tyrion va a ser una especie de consejero del rey Bran al final de la historia, y quizás teniendo eso en mente haga algún tipo de movimiento en favor del muro, en favor de la guardia, o ayudarles a reconstruir el muro, o ayudarles a asumir un nuevo rol, ¿no? Me has hecho reflexionar ahora mismo sobre eso, y es que quizás, aunque incluso Tyrion haya escogido el camino mal, ¿no? El camino de decirle a Daenerys que ignore la llamada de la Guardia de la Noche, que al final haya una especie de de resarcirse al darles ayuda, al recordar toda su amistad con Jon, todo lo que vivió aquí con Mormont, etcétera, pues quizás sí que podamos sacar que de este capítulo Tyrion sacó de nuevo su humanidad, por ejemplo. Sí, a ver, sin duda Tyrion es uno de los personajes más escépticos de la saga, por la sencilla razón de que es uno de los personajes más leídos de toda la saga y más intelectuales. Entonces, lógicamente, lo que comentaba esto último, Berta, de si realmente hará caso a la llamada de auxilio de la guardia, habrá que ver si lo hace por un tema de que no se lo crea, en el caso de que no haya pruebas y simplemente sea la palabra del Lord Comandante que haya en ese momento, o si realmente pues dará un salto de fe y digamos que instará a Daenerys a que ayude en ese frente, ¿no? Por otro lado, es cierto que hay una parte en el capítulo que me parece muy interesante, que es cuando el Lord Comandante Mormont le dice nos vendrían muy bien hombres como tú en la guardia, ¿no? Me ha parecido curioso porque además Tyrion no cumple, digamos, las expectativas de lo que imaginaríamos que es un hermano de la Guardia de la Noche, por razones obvias a nivel de físico, ¿no? Pero sí es cierto que le dice porque nos hace falta hombres con su intelecto, ¿no? Y yo creo que realmente la que se les viene encima no solo va a requerir de fuerza física, de fuerza bruta, sino también de estrategia y de intelecto. Entonces, no digo que ni mucho menos que sea un presagio, pero me ha parecido una parte curiosa del capítulo que podemos relacionar muy bien con esta pregunta que nos han hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con Tyrion? Habrá que verlo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Tyrion, me gusta pensar que es un hombre que a pesar de lo que se está convirtiendo, siempre hay una parte de bondad en él, y sí me gustaría creer que cuando llegue el momento pues acudirá a esa llamada y bueno, con lo que ocurrirá más adelante yo creo que lo podremos hablar más adelante en el análisis. Sí, a ver, yo creo que es una pregunta muy buena porque no, entre otras cosas, porque no tenemos una respuesta clara, ¿no?
Mi sensación es que Tyrion viajando al muro es de los primeros 200 capítulos del libro, o de 200 capítulos, 200 páginas del libro, como de los 10-12 primeros capítulos, que si lo recordáis que hemos hablado muchas veces, son los capítulos que Martin tenía escritos ya cuando mandó la famosa carta del 93 vendiendo la obra, y son los capítulos como que más vemos restos de esa carta original que luego Martin lo reescribió para añadirles cosas, pero que como que vemos más trazos de la historia original de Martin que al final no se cumplió. Y en esa carta original del 93 pues hay una cosa que es, había un triángulo amoroso en el cual dos vértices del triángulo eran Tyrion y Jon Nieve, así que si Martin tenía pensado desarrollar eso, pues para que hubiera salseo tenían que estar juntos al menos un tiempo y que se conocieran. Luego, por fortuna, ese triángulo amoroso fue descartado porque recordemos que el vértice de ese triángulo era Arya, en fin. Y la otra cosa es el tema de la magia. Martin tenía muy claro que los malos de la saga eran los otros, que tardarían en aparecer y demás, pero por ejemplo en esa carta del 93 los otros mataban a Catelyn. Entonces yo creo que él quería que un personaje tan político como Tyrion Lannister, nuestro punto de vista de largo más político de todos, pues tuviera algún contacto con el muro o con la Guardia de la Noche, como para pues meterle ya en su cabeza que esta gente puede tener su importancia para la batalla por el amanecer. Luego, como sabemos, Martin cambió muchos planes y cosas de la carta del 93, pues como el triángulo amoroso, pues al final no han resultado, pero bueno, sí que se mantuvo ese plan de ese viaje de Tyrion al muro, pues para que al menos conozca a Jon, y en un futuro, pues cuando interactúen de nuevo, o por ejemplo, si Tyrion se reúne con Daenerys, le hable de Jon Nieve, pues tenga buenas referencias de él. Sí, la verdad es que no había reflexionado sobre pues la influencia quizás en esta visita de Tyrion de esa carta del 93, en la que además Tyrion estaba pues incluso destinado a ser señor de Invernalia, ¿no? Por decreto real, así que quizás hay un poco de todo en este capítulo, ¿no? Hay un poco de Martin preparando el terreno para que Tyrion fuese un personaje más ligado al norte. Pero bueno, sin duda son todos estos temas que trataremos también en el análisis, pero antes dejemos, como siempre, que Bea nos resuma este capítulo. El Lord Comandante le preguntó a Tyrion si estaba seguro de dejarles tan pronto, y Tyrion asintió. Su hermano Jaime ya estaría temiendo que le hubiese convencido para vestir el negro. Ojalá pudiera. Sois un hombre de gran astucia, Tyrion. En el muro hacen falta hombres como vos. Si es así, dijo Tyrion con una sonrisa, haré que reúnan a todos los enanos y os los envíen, Lord Mormont. Se echaron a reír. Tyrion se comió la carne de una pata de centollo y cogió otra. Ser Alicer era el único que no había ni esbozado una sonrisa y dijo que Lannister se estaba burlando de ellos. Tyrion dijo que solo se burlaba de él. «Tenéis una lengua muy larga para no ser ni medio hombre», le espetó Thorne. «¿Qué os parece si salimos los dos al patio?» «¿Para qué?», preguntó Tyrion. «Los centollos están aquí». Aquello provocó más carcajadas. Ser Alicer se levantó con los labios muy apretados y le retó a repetir sus bromas con un acero en la mano. Tyrion se subió a una silla y pinchó repetidamente el pecho de Thorne con su tenedor de marisco, como si fuera una espada. Las carcajadas llenaron la sala de la torre. Hasta el cuervo se unió al regocijo general graznando: «¡Duelo, duelo!». Ser Alicer salió de la habitación rígido. Tyrion reclamó los centollos de Thorne como botín. El Lord Comandante, aún entre risas, lo reprendió por provocar a Ser Alicer. Si alguien se dibuja una diana en el pecho, tiene que ser consciente de que más tarde o más temprano le van a lanzar flechas. Ser Alicer Thorne debería estar limpiando los establos, no entrenando a vuestros jóvenes. Si de algo no anda precisamente escasa la guardia, es de mozos de cuadras. Ser Alicer es un caballero ungido. Peleó con gran valor en Desembarco del Rey. En el bando que no debía, señaló Ser Jeremy Ricker. Lo sé bien, yo estaba con él en las almenas. Tywin Lannister nos dio a elegir, vestir el negro o ver nuestras cabezas clavadas en picas antes de la noche. No os ofendáis, Tyrion. No me ofendo, Ser Jeremy. Mi padre es muy aficionado a las cabezas clavadas en picas. Habríais sido un adorno espléndido.
El Lord Comandante Mormont carraspeó y dijo que a veces tenía la sensación de que Tyrion se burlaba de ellos y de su noble propósito. Yo, en cambio, pienso que Lord Tyrion es un gran hombre, dijo el maestre Aemon, clavando sus ojos lechosos y nublados en el rostro de Tyrion. Los oficiales superiores de la Guardia de la Noche guardaron silencio para escuchar al anciano. Creo que es un gigante que ha venido a visitarnos aquí, al fin del mundo. Me han llamado muchas cosas, mi señor, pero rara vez gigante. Sois demasiado bondadoso, maestre Aemon, dijo Tyrion con una inclinación de cortesía. Por una vez se había quedado sin ninguna réplica aguda. El ciego sonrió. Era un hombrecillo menudo, arrugado y calvo, hundido bajo el peso de 100 años. Me han llamado muchas cosas, mi señor, dijo, pero rara vez bondadoso. En aquella ocasión fue Tyrion el que inició la carcajada general. Mucho más tarde, Mormont ofreció a Tyrion un asiento junto a la chimenea y una copa de aguardiente tibio. Insistió en que 3 hombres de la Guardia de la Noche lo escoltaran hasta Invernalia y Tyrion sugirió que lo acompañara a Nieve para que pudiera ver a sus hermanos. ¿Nieve? Ah, el bastardo de los Stark. No, mejor no. Los jóvenes tienen que olvidar la vida que dejaron atrás. Entiendo de estas cosas. Mi hermana Maege gobierna ahora en la Isla del Oso, después de la deshonra de mi hijo. Además, necesitaréis 3 espadas fuertes que os protejan. Me conmueve vuestra preocupación, Lord Mormont. Me gustaría corresponder a vuestra amabilidad de alguna manera. Vuestra hermana se sienta junto al rey. Vuestro hermano es un gran caballero y vuestro padre es el señor más poderoso de los 7 reinos. Contadles cuáles son nuestras necesidades. La Guardia de la Noche agoniza. Envié a Benjen Stark en busca del hijo de Jon Royce. Este insistió en que se le concediera el honor de dirigir la expedición. Dijo que como caballero tenía derecho a ello. Yo no quería ofender a su padre, así que cedí. Lo envié con 2 de los mejores hombres de la Guardia. Estúpido de mí. Gareth era casi tan viejo como yo, pero por lo visto renegó de su juramento y se fugó. Yo jamás lo habría creído de él, pero Loredar me envió su cabeza desde Invernalia. Un desertor y 2 desaparecidos. Y ahora Ben Stark también ha desaparecido. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para soportar esta carga. Pero si dejo mi puesto, ¿quién lo ocupará? La Guardia de la Noche se ha convertido en un ejército de chiquillos resentidos y viejos cansados. Nos limitamos a sobrevivir. Tyrion comprendió que el anciano hablaba muy en serio y sintió cierta pena por él. Lord Mormont se había pasado buena parte de la vida en el muro y necesitaba creer que todos aquellos años tenían sentido. Os prometo que le hablaré al rey de vuestras necesidades y también informaré a mi padre y a mi hermano Jaime. Lo haría, desde luego. Tyrion Lannister siempre cumplía su palabra, pero para sus adentros sabía que ninguno de los 3 le haría el menor caso. Mormont le preguntó cuántos inviernos había vivido y Tyrion respondió que 8 o 9, todos cortos. Cuando era niño se decía que un verano largo significaba siempre que se avecinaba un invierno largo. Este verano ha durado 9 años y está a punto de empezar el 10º. Pensadlo bien. Cuando yo era niño, replicó Tyrion, mi ama de cría me decía que algún día los dioses otorgarían al mundo un verano que no acabaría nunca. Quizá por fin estamos viviendo el gran verano. No sois tan tonto como para creeros eso, mi señor. Los días ya se acortan. Estamos viviendo el final del verano. La oscuridad se acerca, mi señor. En los bosques hay seres salvajes y algo peor. Los pescadores que faenan cerca de Guardia Oriente han divisado caminantes blancos en la orilla. Denys Mallister nos ha escrito que los montañeses se trasladan hacia el sur. Es una migración como jamás se había visto. Huyen. ¿Pero de qué? Mis huesos son viejos y aún así nunca había sentido un frío como este. Se acerca el invierno y cuando caiga la larga noche,
Lo único que se interpondrá entre el reino y la oscuridad que llega del norte será la guardia de la noche. Si no estamos preparados, que los dioses se apiaden de nosotros. Que los dioses se apiaden de mí si no duermo un poco esta noche. Tyrion se puso en pie. Quiero daros las gracias por vuestra amabilidad, Lord Mormont. Decídselo a todos y conseguid que os crean. Es el único agradecimiento que necesito. En el exterior el frío cortaba como un cuchillo. La nieve crujía bajo los pies de Tyrion y su aliento ondeaba ante él como un estandarte. Detrás de la torre del rey, el muro brillaba a la luz de la luna. Inmenso, misterioso. Tyrion se detuvo un instante para contemplarlo. De repente, se apoderó de él una extraña locura, una ansia desesperada de mirar una vez más hacia el fin del mundo. Pensó que sería su última oportunidad. Nunca tendría motivos para regresar a aquel desierto gélido. Se dirigió hacia la jaula de hierro que había junto al pozo, se introdujo en ella y dio 3 fuertes tirones de la cuerda de la campana. El suelo se alejó de la jaula bamboleante. El castillo negro quedó abajo. Desde allí arriba se veía bien lo lúgubre y desierto que estaba. A lo lejos se divisaban las luces de Villatopo, la pequeña aldea situada media legua más al sur. El resto del mundo era un desierto negro de colinas azotadas por el viento y extensiones rocosas salpicadas de nieve. La jaula se detuvo con el último movimiento brusco y se quedó suspendida. Tyrion esperó a que se detuviera antes de abrir la puerta y saltar al hielo. 2 figuras vestidas de negro sujetaban la jaula con manos enguantadas. «¿Qué quieres a estas horas de la noche?», preguntó uno de ellos. «Echar un último vistazo», dijo Tyrion. «Mira cuanto quieras, pero ten cuidado, no te vayas a caer. El viejo oso nos despellejaría». Bajo la enorme grúa había un pequeño cobertizo y Tyrion atisbó el resplandor mortecino de un brasero. Pronto estuvo solo. El frío era espantoso y el viento tironeaba de la ropa como un amante insistente. La cima del muro era más ancha que algunos tramos del camino real, así que Tyrion no corría peligro de caerse, aunque la superficie era más resbaladiza de lo que le habría gustado. Los hermanos solían espolvorear con piedra machacada la zona de tránsito, pero el peso de las infinitas pisadas fundía el muro. Miró hacia el este y hacia el oeste. Todo el tramo del muro que se divisaba era un vasto camino blanco, sin principio ni fin, con un abismo negro a cada lado. Hacia el oeste, decidió sin ningún motivo concreto. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y a cada paso que daba sus piernas protestaban más y más, pero Tyrion no les hizo caso. Una voz amortiguada le ordenó detenerse. «Si me quedo quieto mucho más tiempo, me congelaré, Jon», dijo Tyrion, que se había detenido mientras una forma blanquecina y peluda se deslizaba hacia él en silencio. «Hola, fantasma». Jon Nieve se acercó a él y lo reconoció. Era el último lugar donde esperaba encontrar a Tyrion. «Este es el último lugar donde esperaba estar», admitió Lannister. «Si toco a fantasma, ¿me arrancará la mano de un mordisco?» «No, mientras yo esté aquí», le aseguró Jon. Tyrion rascó al lobo blanco detrás de las orejas. Los ojos rojos lo miraron impasibles. La bestia ya le llegaba al pecho. Tyrion le preguntó a Jon que qué hacía allá arriba. «Me toca guardia», dijo Jon. «Otra vez. Ser Alliser ha tenido la amabilidad de pedir al comandante al cargo de los turnos que se ocupe de mí». «¿Fantasma sabe ya hacer malabarismos?», preguntó Tyrion con una sonrisa. «No», respondió Jon, también sonriente. «Pero esta mañana Gren se ha defendido bien, y a Pip ya no se le cae la espada tan a menudo. Se llama Pipar, es el chico menudo que tiene las orejas grandes. Me pidió ayuda. Thor ni se había molestado en enseñarle a sujetar bien la espada. ¿Quieres caminar conmigo?». Tyrion accedió, siempre que fueran despacio, y Jon respondió que debía caminar para que no se le helara la sangre, pero no importaba la velocidad. Fantasma iba junto a Jon como una sombra blanca. Tyrion dijo que se marchaba mañana.
Jon lo sabía y lo miró con una extraña tristeza. Tengo pensado detenerme en Invernalia, en el camino de vuelta hacia el sur. Si quieres que lleve algún mensaje de tu parte, dile a Robb que seré comandante de la Guardia de la Noche y que conmigo estará a salvo, así que más vale que se vaya a coser con las niñas. Tu hermano es más alto que yo, dijo Tyrion con una carcajada. Me niego a entregar ningún mensaje que conlleve mi pena de muerte. Rickon preguntará que cuándo voy a volver. Dile que mientras tanto se puede quedar con todas mis cosas. Tyrion le dijo que aquello se lo podía decir por carta. Tenía la sensación de que aquel día la gente le estaba pidiendo demasiado. Pero Jon respondió que Rickon aún no sabía leer. En cuanto a Bran, no sabía qué mensaje enviarle a Bran, así que le pidió a Tyrion que le ayudara. Pero él no sabía cómo, no era un maestre, ni un hechicero que pudiera devolverle las piernas. A mí me ofreciste ayuda cuando la necesitaba. No te ofrecí nada más que palabras. Entonces, dale palabras también a Bran. Le estás pidiendo a un cojo que enseñe a bailar a un tullido, dijo Tyrion. Pero sé lo que es querer a un hermano, Lord Nieve. Prestaré a Bran la poca ayuda que esté en mi mano. Gracias, mi señor de Lannister. Jon se quitó el guante y le tendió la mano desnuda. Amigo mío. Tyrion se sintió extrañamente conmovido. Le dijo con ironía que la mayoría de sus parientes eran bastardos, pero que Jon era el primero al que le unía una amistad. Se quitó el guante y estrechó la mano de Nieve, carne contra carne. El apretón del chico era fuerte y firme. Jon Nieve se puso el guante de nuevo, dio media vuelta bruscamente y caminó hacia el gélido antepecho norte. Más lejos, solamente había oscuridad inexplorada. Tyrion se reunió con él y juntos contemplaron el fin del mundo. La Guardia de la Noche no permitía que el bosque se acercara a menos de 800 pasos de la cara norte del muro. Hacía siglos que habían talado la espesura de carpes, robles y árboles centinela para crear una ancha franja de terreno descubierto en la que no pudiera ocultarse enemigo alguno. Aun así, el bosque nunca estaba lejos. Desde donde se encontraban, Tyrion alcanzaba a verlo. Divisaba los árboles oscuros que se alzaban amenazadores más allá de la franja del terreno abierto. Pocas veces se había blandido un hacha contra aquella madera negra. Ni la luz de la luna conseguía penetrar. Allí, los árboles crecían inmensos y no era de extrañar que la Guardia de la Noche llamara a aquella espesura el bosque encantado. Allí de pie, Tyrion Lannister pensó que casi podía creer los rumores sobre los otros, el enemigo de la noche. Mi tío está allá afuera, dijo Jon Nieve en voz baja. Se apoyó en la lanza y escudriñó la oscuridad. La primera noche que me enviaron aquí pensé, ahora vendrá el tío Benjen, seré el primero en verlo y haré sonar el cuerno. Pero no ha venido, ni esa noche ni ninguna otra. Mucho más al norte, un lobo empezó a aullar. Otro se unió a su llamada, y otro más. Fantasma inclinó la cabeza y escuchó. El muchacho le puso la mano encima. Si no vuelve, Fantasma y yo iremos a buscarlo, prometió Jon. Tyrion se estremeció y pensó, ¿y quién irá a buscarte a ti? Si en el último capítulo que analizamos de Jon se nos introducía la vida en el muro pues desde el punto de vista más bajo, el de un recluta que va a pasar allí el resto de sus días, en este capítulo se nos presenta lo mismo pero desde lo más alto, ¿no? Tyrion es un noble de gran familia y se codea con las altas esferas de la Guardia de la Noche en una generosa cena y charla pues animadamente con personajes que nos sonarán muchísimo más adelante, como son el Lord Comandante Mormont o Bowen Marsh, que a estas alturas pues no es simplemente mencionado, pero que sabemos ahora que tendrá su importancia más adelante en la saga.
Sin embargo, siempre hay un cretino en cada mesa y en esta vuelve a ser Ser Alistair Thorne, que siempre malhumorado no soporta las bromas ni los comentarios de Tyrion. Ya hablamos en el podcast de Jon sobre las consecuencias que trae esta enemistad, ¿no? El hecho de que cuando Ser Alistair pues lleve a desembarco la mano del espectro, Tyrion no querrá recibirle durante semanas, tiempo en el que la mano pues se descompone y Ser Alistair pierde esa prueba, ¿no? Pero quizás sea más interesante analizar por qué se da esa enemistad, y es que es posible que vaya más allá de las bromas de Tyrion, ¿no? Porque en este capítulo se nos desvela que Ser Alistair fue exiliado al muro por Tywin Lannister. No fue nada menos que por haber luchado en el bando contrario en el saqueo de Desembarco del Rey. Es posible que exista cierto rencor desde el personaje de Ser Alistair hacia la familia Lannister en general, y que esto lo traslade a Tyrion, haciendo que pues que ya estuviese predispuesto a odiar estos comentarios del enano, ¿no? Y es que, sin duda, su relación es más que tirante. Esos comentarios de Tyrion, por supuesto, no ayudan. Es sabido, hay incluso teorías, ¿no?, de que pues esos comentarios, esa lengua suelta de Tyrion a veces pues le cuesta más que enemistades. Pero es muy interesante saber que que Martin construye pues todo un mundo detrás, toda una historia detrás para justificar que dos personas pues incluso se lleguen a odiar, ¿no? Y es que Tyrion, pues viendo esta actitud y viendo cómo Ser Alistair trata a esos nuevos reclutas, entre los que está pues el que será a partir de este capítulo su amigo Jon Nieve, pues incluso se toma la libertad de decirle al Lord Comandante Mormont que se quite esa venda de los ojos, ¿no? Que Ser Alistair pues no está capacitado para entrenar a los jóvenes, y le dice esa frase de que debería estar limpiando los establos en su lugar, ¿no? Mormont evidentemente no responde a esta idea, ¿no? Porque Ser Alistair es uno de los poquísimos caballeros que tiene la guardia y no puede hacer sino pues darle su lugar en la guardia de la noche. Sí, a ver, yo lo que iba a comentar es que lo de Tyrion con Alistair Thorne no es cosa de Tyrion, ni parece ser que sea cosa de Jon, sino que parece ser una decisión consciente de Martin de crearnos un personaje villanesco que nos caiga mal, y no, eso no tiene nada de malo, porque también tenemos a Joffrey, que ha sido también creado para que nos caiga mal, porque es un cretino. Pues aquí Alistair Thorne es otro cretino mayúsculo, así que está bien que en los caminos de nuestros personajes se nos pongan trabas en forma de personajes con poder, o al menos que en la escala de poder están por encima de nuestros protagonistas, porque si no harían que la historia fuera un valle de rosas, y una historia tiene que tener impedimentos para nuestros héroes. Una película sin tensión donde no todo es un valle de flores y de rosas, pues muy bien, son los Teletubbies, pero incluso en los Teletubbies siempre, tengo recuerdos vagos, pero en esa serie siempre hay un pequeño problema, o cuidado, se ha roto el sol, hay que arreglar el sol, yo qué sé, pues no sé, hace tiempo que no veo dibujos españoles, pero siempre tiene que haber un problema, ¿no? Siempre tiene que haber un problema en cualquier narrativa, sea para la edad que sea, ¿no? Pues en este caso el obstáculo de Jon en el muro, o el principal, va a ser Alistair Thorne. Y yo creo que es interesante que veamos que no solamente es cosa de Jon, sino también a Tyrion le cae mal y también da sensaciones muy malas al resto, ¿no? Y lo otro que has comentado, que a Alistair Thorne le cae mal Tyrion, a bastante gente le cae mal Tyrion, tampoco es cosa de Alistair Thorne, ya lo hablamos, creo que fue en su primer capítulo, diciendo que, bueno, que tiene esta forma de ser, que es una persona muy inteligente, pero que tiene bastante poca inteligencia emocional, que tendría capacidades para que la gente se llevara bien con él, porque es muy listo y sabe cómo halagar, pero también le puede la lengua y el orgullo y el saberse que es más listo que los demás, y a veces Tyrion también se comporta de manera un poco cretina, así que es normal que estos personajes choquen, y ya digo, creo que Alistair Thorne es un personaje que está creado para que nos caiga mal, pero eso me parece muy bien. La historia la escriben los que ganan, y pues Tywin Lannister fue la persona que al final remató el asedio a Desembarco. Por lo tanto, Alistair Thorne pues tiene todas las papeletas para que toda su descendencia le caiga mal.
más allá del hecho de que sí, de que Tyrion puede llegar a ser muy arrogante cuando quiere. Pero, sobre todo, estoy de acuerdo en eso, en que es un personaje de que no tiene ninguna acción que tú digas en ningún momento es que es rescatable algo. No, a mí realmente es un personaje que todo el tiempo me parece que está hecho eso para caer mal. Y, sobre todo, el hecho de que al final la guardia le da el puesto que tiene porque... Pero nos lo muestra el mismo Jon en este capítulo, de que sí, tiene un puesto de poder, por así decirlo. Es la persona que les enseña a luchar a los nuevos reclutas, pero les enseña a luchar entre muchas comillas. Pip ni siquiera sabía cómo coger una espada y llevaba semanas supuestamente entrenando bajo las órdenes de Alistair Thor. Así que es muy complicado que una persona así, o sea, va a estar todo el tiempo aprovechándose del poder que tiene para hacer lo mínimo. A ver, con respecto a esta escena que están todos en la mesa, yo creo que lo interesante aquí es que Tyrion es un personaje que está acostumbrado a los lujos, pero como es tan curioso, como tiene tanto afán por saber, pues hace que se relacione con todo tipo de gente, ¿no? Entonces esta escena me gusta mucho porque está como en su salsa y estoy totalmente de acuerdo con Santi. El hecho de que Tyrion le diga a Mormont, oye, mira, es que este tío es un inútil, es porque realmente él ha visto que no es una persona, por muy buen caballero que sea, por muy bien que luche, no está siendo justo ni está haciendo su trabajo, que es enseñar a todo el mundo por igual y enseñar bien. Por lo tanto, me da igual si es el caballero más ungido de los 7 reinos. Si luego resulta que no hace bien su trabajo, que es por lo que está ahí, a mí me parece bien que Tyrion se lo diga. Luego, con respecto a lo de la lengua suelta de Tyrion, hay mucha gente que critica ese aspecto de su personalidad o que considera que el hecho de que Tyrion de vez en cuando suelte alguna pullita es algo malo. Pero a mí me encanta porque lo que no creo que no me parece bien, no me parece bien que algunas personas del fandom lo consideren así, es que cuando un personaje ha sido vapuleado toda su vida, solo nos caiga bien cuando se calla la boca, no cuando se devuelve, incluso aunque lo empiece. Es decir, las pullas que le tiran a Tyrion no son las mismas pullas que él tira. Él normalmente suele hacerlo con un deje como de humor, como de intentar, de hecho se lo dice, hablaremos más adelante cuando le dice a Mormont, no hay que tomarse demasiado en serio, no debemos tomarnos demasiado en serio, ¿no? Entonces, no entiendo por qué los personajes que tienen esa inventiva o que tienen esa labia nos caen mal cuando se meten con los demás, cuando es al revés, cuando se meten con ellos, solo nos caen bien si se callan y si sufren mucho y si son unos mártires. Entonces, a mí me parece maravilloso que Tyrion tenga esa lengua y que sea una lengua afilada y que la cague como la caga todo el mundo, pero me parece mejor que se quedase calladito sufriendo como ocurre con otros personajes de esta saga. En cuanto, por ejemplo, lo que ha dicho Javi, que no tiene inteligencia emocional. Precisamente yo creo que tiene muchísima inteligencia emocional. Y por eso se pone del lado de la gente que está rota, porque es capaz de empatizar. Otra cosa es que solo empatice con aquellos que considere que merecen su empatía. Pero eso es porque él es consciente que el mundo es injusto. Al menos de los ricos, digamos, de los nobles, es uno de los que es más consciente de que el mundo es injusto por razones evidentes. Por lo tanto, yo creo que sí tiene inteligencia emocional. Otra cosa es que se meta con un personaje como puede ser Alistair Thorne, que es un cretino, que es una persona que maltrata a los chicos que está entrenando y que es una persona que de hecho le dice, vámonos fuera y nos pegamos, como lo de Javi, lo tuyo aquello de a las 5 no sé dónde, que nunca me acuerdo, del pan y bollos. Pues lo mismo, ¿no? Que vaya a amenazarle. Entonces, no sé, ¿yo qué quieres que te diga? Creo que es una persona que es consciente de esa injusticia y es empático. Entonces, por último, ya acabo que me enrollo un montón, a mí me gusta el desencuentro de Alistair Thorne y Tyrion, pero estoy de acuerdo con Javi, que creo que está más hecho para que nos caiga mal, que no buscando ese background de ambos que comentábamos de claro, porque Alistair Thorne, Tywin lo mandó al muro. En ese sentido creo que es más para seguir construyendo ese universo. Por ejemplo, ahora sabemos que al muro también fueron aquellos que lucharon en el bando perdedor. Son todo pequeñas perlas que nos va lanzando Martin a lo largo de la novela de forma como muy escalonada para que vayamos en nuestra mente construyendo este mundo. Ahora tenemos esa información que antes no conocíamos. A ver, yo solo un mini comentario. Si yo digo que Tyrion no tiene inteligencia emocional es porque creo que Tyrion cae muy mal a mucha gente.
pongamos el caso contrario, Ned Stark es querido por muchísima gente en el norte. Tyrion Lannister es una persona que me cuesta que tenga amigos, parece incapaz de llevar a tener una relación sana. De hecho, por supuesto que tienes razón, lo primero que has dicho, Bea, que Tyrion es un personaje que ha sufrido muchísimo, que ha tenido unos traumas enormes durante su vida, en fin, por ser un enano, porque su padre no le quería, por lo que pasó con Tisa, en fin, no, o sea, sabemos que tiene una vida muy dura, pero lo que yo digo es difícil encontrar a alguien que sea un amigo genuino de Tyrion, por eso llama tanto la atención que con Jon, que es un personaje todo lo contrario, pues se lleve también este capítulo y acaben tan amigos, ¿no? Pero que tiene una forma de ser eso, que para mí que como que se pasa de listo y eso a veces puede ser problemático, solamente eso. Sí, yo te entiendo, pero hay que analizar una cosa. Si Tyrion no fuera enano, hay muchos personajes que tienen esa... Bueno, Meñique mismo no es el mejor amigo de todos, pero todos, como decíamos en el capítulo de Meñique, todos de alguna forma son amigos de Meñique. A todo el mundo le cae bien Meñique. Meñique te da dinero, Meñique te hace una broma, Meñique no sé qué. Tyrion tiene una personalidad que no es como la de la Meñique, pero también es inteligente, también suelta pullas. Si no cae bien Tyrion, entre otras cosas, yo no digo que no haya maldad tampoco dentro del personaje que la hay, pero una de las razones también es precisamente porque su condición física hace que la gente lo vea distinto. Porque si fuera una persona que no tuviera esa condición, te aseguro yo que con Tú imagínate que tuviera el físico de Jaime Lannister. Imagínate con el físico de Jaime Lannister, pero con el carácter de Tyrion. Te aseguro que tendría muchos más colegas de los que tiene. Porque además no tendría todo ese resentimiento detrás, estoy de acuerdo. Pero que el carácter dudo que sea lo único por lo que la gente no le cae bien Tyrion, por lo que la gente no confía en Tyrion, por lo que la gente intenta alejarse de Tyrion. Creo que la condición física en ese aspecto, en ese momento de la historia, o en esta saga, en este universo, es importante a la hora de tomar una visión de Tyrion, ¿sabes? Pero es que justamente yo creo que es ese humor, o sea, el humor que usa Tyrion nace de la ansia por sobrecompensar todo lo que tiene en contra en el mundo, ¿no? El ser enano, el que la gente le desprecia, etcétera, ya pues en una primera mirada pues él lo intenta sobrecompensar pues con esas pullitas, ese demostrar constantemente que es más inteligente que el otro, ¿no? Es como vienes a insultarme, vienes a decirme que soy un enano, pero yo voy a hacer un comentario para que la gente vea que aun con todo eso soy mucho más inteligente que tú, tengo un sentido del humor que tú ni captas y es así como se gana, y yo creo que es a eso a lo que se refería Javi, es con ese ansia de demostrar que es más inteligente que el otro, que se gana pues esas enemistades de muchísimos personajes. Pero yo no creo que esto nos deba llevar a que nos caiga mal el personaje. De hecho, yo creo que la mayor parte del fandom pues le hace gracia este tipo de comentarios que suelta Tyrion a veces, porque, jolín, es justo, ¿no? En un mundo que es tan injusto con él, que él la devuelva, pues dices, pues muy bien. Pero bueno, luego el personaje de Tyrion en general no se queda ahí, no se queda en ser el payaso de dos comentarios graciosos y ya está, ¿no? Después tiene sus lados más oscuros, sus lados más grises y eso se va viendo a través de la saga. Pero sí, sin duda, esos comentarios hacen, creo yo, que a los personajes del universo de Canción de Hielo y Fuego les caiga mal Tyrion, pero que a los lectores les caiga bien, ¿no? O por lo menos yo lo percibo así. Eso, matizando eso sin tener en cuenta muchas otras cosas del personaje de Tyrion que ya pueden hacer que te caigan o mejor o peor. Pero bueno, teniendo en cuenta ese evento, esa discusión, digamos, de Ser Alicer, Thorne y Tyrion, pues en la que no acaba muy bien y Ser Alicer sale de la sala enfadado, ¿no? Por ser un cretino, básicamente. Parece que Martin, para compensarlo, nos aporta la opinión que tiene de Tyrion otro de los personajes que está sentado en esta mesa y que es fundamental en el resto de la saga, que no es otro que el Maestre Aemon. En esta primera intervención del personaje podemos observar ese respeto que el resto de la cúpula, digamos, de la cúpula de la Guardia de la Guardia de la Noche, pues le guarda a la figura del maestre, ¿no? Y es que es un personaje, creo yo, que no deja indiferente a nadie
por la revelación que tendrá más adelante, pero sobre todo por su carácter, ¿no? Por esa inteligencia absoluta y por la bondad que siempre demuestra este personaje hacia otros que queremos tanto, como pueden ser Jon o Sam, y también aquí, en este capítulo, hacia Tyrion, ¿no? Diciéndole ese comentario tan bonito de que cree que Tyrion es un gigante enviado para ayudarles, ¿no? Que ve en Tyrion una inteligencia y una bondad que quizás gente que se deja llevar por las apariencias que él no puede ver, pues dejan de lado por su físico, ¿no? Por observar el físico de Tyrion. Y bueno, quería preguntaros a vosotros la opinión del personaje, pero antes decir que si llevo varios personajes diciendo, este es mi abuelo, yo le quiero, los acabo de descartar todos y digo, Aemon Targaryen es mi abuelo, y los demás han quedado descartados. Frente a lo del maestro Aemon, es impresionante ver sobre todo el respeto que le muestra mucha gente. Ya veremos luego que hay personajes que no. Pero, a ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, es un maestro de la Ciudadela. Eso, en Poniente, es una persona que tiene conocimientos, muchísimos conocimientos, y que es muy útil a la hora de muchas cosas, sobre todo a la hora de llevar pues todo lo que son las comunicaciones, porque son los encargados de los cuervos. Es la persona que sabe de sanar heridas, de medicinas, o sea, dependiendo, ya sabemos que dependiendo de la especialidad y de los anillos de su cadena, pues vas a ver una cosa u otra. Se nos describe que el maestro Aemon tiene muchos eslabones en su cadena. Es una persona con muchísimos años, así que al final, así como en la actualidad tenía yo un compañero médico que decía que los médicos son de los pocos profesionales que se les respeta entre más canas tiene porque más tiempo lleva en su medio, yo creo que al final el maestro Aemon se ha ganado, más allá de que sea familiar de quien sea, por su obra y por su servicio prestado a la Guardia de la Noche, se ha ganado el respeto de todo el mundo, y eso es algo que es innegable. Sí, sin duda. Además me encanta la presentación del maestro Aemon, me parece súper bonita, y como dice Berta, si es tu abuelo, pues nada, ya no puede ser el mío, no pasa nada. Pero realmente es un personaje entrañable, es un personaje que además aquí soluciona muy rápido el tema, ¿no? Estaban entrando como en una situación un poco incómoda, un poco tensa. Tyrion igual, pues eso, ¿no? Haciendo gala de lo que hace a veces, pues se estaba empezando no a pasar, pero les dice pues eso, ¿no? Que bueno, que todos tenemos que reírnos de nosotros mismos y tal. Entonces aparece el maestro Aemon, habla, y encima no solo consigue zanjar esta conversación, sino que lo hace de una forma bonita, ¿no? Que es alabando al personaje, es muy observador, o sea, irónicamente, lógicamente, pero es una persona observadora que se da cuenta de que realmente es un personaje que está sufriendo y que utiliza eso como arma, justo lo que estábamos hablando ahora, y lo que hace precisamente es decir, eso no es lo que importa, es un gigante en el fin del mundo, y realmente Tyrion, y es muy bonito cuando Tyrion reflexiona y dice, es que no sé cómo dice exactamente porque no tengo el capítulo delante, pero dice algo así como que se quedó sin réplica, no supo qué decir, se quedó en shock porque alguien de una forma tan sincera y tan sencilla le hiciera un cumplido así sin esperar nada, ¿no? Al final es un maestre que está en el fin del mundo, no busca nada de él, no quiere nada, simplemente le hace ese cumplido porque está viendo a través de él, y es precioso. Por lo tanto, es que no tengo nada más que decir que me encanta esa escena. A ver, tiene 2 frases Aemon en este capítulo, así que tampoco vamos a hablar mucho de él. Solo quiero decir que además de los personajes más especiales de toda la saga, sin duda que Martin le ama, personaje que aparece es mencionado en los cuentos de Ankieg y aparece en Canción de Hielo y Fuego, y es el único personaje famoso de la saga relevante que tiene una muerte dulce, una muerte tranquila, una muerte por vejez, y no muere de manera violenta como el 99% de muertes de la saga. Así que es un personaje muy especial, pero como digo, le hemos visto 2 frases, así que ya hablaremos de él más adelante. Y hablaremos muchísimo porque es uno de esos personajes que, como decía antes, no dejan indiferente a nadie, y que además pues juega un papel bastante importante, sobre todo en el arco de Jon, ¿no? Pero quizás aquí el personaje más importante de esta mesa, aparte del propio Tyrion, sea el Lord Comandante Mormont, que ya se nos introducía
en el capítulo de Jon, pero que aquí pues llegamos a conocerle más profundamente, ¿no? O por lo menos le escuchamos hablar durante más tiempo, y es que el Lord Comandante Mormont, al terminar esta cena, pues se queda a solas con Tyrion y se ponen a hablar un poco de todo, pero sobre todo la intención de Mormont era hacerle una petición a Tyrion, y no es otra que solicitar la ayuda de Tyrion para que hable con su hermana o con su padre o con su hermano, con quien sea, que pueda darle refuerzos, hombres para la Guardia de la Noche, ¿no? Es lo que necesita realmente Mormont, es ayuda para que la Guardia de la Noche vuelva a ser lo que era, porque como bien comenta en este capítulo, ha entrado en una decadencia en la que ya no puede la Guardia de la Noche controlar el muro, ¿no? Creo que menciona el hecho de que tiene a un hombre cada dos kilómetros de muro, que es una barbaridad, y que él considera que el muro es fundamental para la protección del reino en general, porque es uno de los poquísimos personajes que conocemos que tiene una firme creencia en lo que es la amenaza de los otros. Es quizás el primero que lo plantea tan explícitamente, y es que se lo dice muy claro a Tyrion. Tengo hombres que han visto a los espectros. Yo noto que este invierno es más frío que los demás. Yo sé que se acerca algo muy oscuro, muy frío, una amenaza más grande que todos nosotros. De hecho, le compara ese largo verano que están teniendo y la amenaza de un invierno que será todavía más largo, ¿no? Y es que aquí se nos abre pues un what if quizás muy triste, ¿no? Y es que ojalá, pero ¿qué hubiera pasado de haber permanecido el comandante Mormont como comandante? Y es que es una grandísima pérdida para el muro que supuso esta muerte, y esta muerte además tan dramática, ¿no? Y es que evidentemente para los eventos que suceden en la saga era necesaria esta muerte para que Jon pudiese pues aspirar a este puesto, pero quizás el Lord Comandante Mormont estaba muchísimo más enfocado en la amenaza real, ¿no? En lo que podía suponer esta amenaza de los otros, de los caminantes blancos. Pudo haber estado muchísimo más atento a todo esto, porque él de alguna forma creía en que esto iba a pasar, y desgraciadamente tras su muerte la Guardia de la Noche pierde un poco ese objetivo, ¿no? Se está enfocando quizás más en los salvajes, quizás más en otros temas, como puede ser pues el hecho de que Jon sea o no un buen comandante. Y a mí siempre me ha dado esta impresión, ¿no?, de que cuánto tiempo hubiesen ahorrado en la Guardia de la Noche de seguir Mormont al frente, y que él hubiese comandado todos los eventos que luego descubrirán, ¿no?, que los espectros son reales, que la amenaza es real, y quizás si él hubiese seguido en el muro, pues esto lo hubiese preparado todo antes, ¿no? Aunque sabemos que Jon también tenía antes de morir esa intención, a pesar de, pues eso, de haber sido distraído con la Carta Rosa, con el tema de salvar a los salvajes, etcétera. Sin duda, hay pocos personajes que puedo decir que marcan una pérdida muy grave, es decir, que su muerte han cambiado algo drásticamente. Hay varios personajes, pero no hay muchos, y yo diría que para el arco del muro la muerte del Lord Comandante Mormont es una de ellas, ¿no? Y es todo viene de este capítulo, de esta creencia absoluta en los otros, en que esa amenaza es real, y en esa petición que le hace Mormont a Tyrion de ayúdanos, porque al final lo que se interpone entre la muerte y el reino somos nosotros. Sí, sin duda, yo soy muy muy fan del Lord Comandante Mormont. Es un personaje que me gusta muchísimo. Debo decir, Berta, que estoy de acuerdo con lo que comentas. También es cierto que es una gran pérdida la muerte de Mormont, pero realmente la persona que, en este caso Jon, también sabe de esta amenaza. Por supuesto no tiene la experiencia que tiene Mormont, eso es innegable, pero tampoco le sirvió de mucho a Mormont llegado el momento, en el sentido de que cuando tuvieron la oportunidad también lo mataron las personas que se suponía que
que lo obedecían. Por lo tanto, no sé hasta qué punto esa influencia de Mormont creyendo fielmente en los otros cuando Jon también creía en ellos, lógicamente, no sé hasta qué punto hubiera ayudado o hubiera cambiado las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que en el otro lado tenemos a Mance Rayder, que tenemos a los salvajes y que igual es una necesidad más apremiante el hecho de que... porque los salvajes no están ahí para hablar. Quiero decir, no es que llamen a la puerta de oye, queremos hablar, ¿podemos subir? ¿Podemos entrar? No, ellos están ya escalando el muro y haciendo carnicería. Entonces yo creo que es una necesidad más apremiante ahora mismo, porque claro, lo de los otros es evidente, pero bueno, ¿cómo se los vence? ¿Dónde están? Entre que llamamos a tal y llamamos a cual, los salvajes se nos están subiendo. Entonces, no sé si todo se hubiera retrasado igual, ¿sabes? No puedo hacer tanta conjetura, pero me da la sensación de que todo se hubiera retrasado de la misma forma. Sí que es cierto que se hubiera contado con la experiencia de Mormont, cosa que Jon no tiene. Probablemente a la hora de hablar con los salvajes, no sé si Mormont hubiera hablado con ellos, hubiera creado esa alianza o no, tampoco lo sabremos, pero no sé hasta qué punto las cosas hubieran discurrido distinto, no por culpa de Mormont, ni muchísimo menos, sino porque las circunstancias y los eventos que ocurren en el muro muchas veces escapan al control de cualquiera de los comandantes que está ahí, sea Mormont, sea Jon, sea el que sea. Entonces, por otro lado, también realmente yo cuando hice el resumen de este capítulo y leí todo lo que comentaba Mormont sobre el invierno, sobre el miedo que tiene, sobre el hecho de que quién me va a sustituir, ¿quién va a ser? Alistair Thorne, ya sé quién tengo a mi lado, sé para lo que sirven, estoy cansado, estoy viejo, ya no puedo más. Es desesperante realmente, ¿no? Es aquello de decir, porque a este señor nadie le hace caso, porque a este señor nadie lo escucha. Ha sido a base de muchísimos años en los que la Guardia de la Noche ha quedado relegada a lo que es hoy en día. Pero claro, es el problema, ¿no? Que hasta Tyrion, que dice, yo prometo que hablaré, y lo demás lo dice, Tyrion siempre cumple sus promesas, pero ya es consciente de que nadie le va a hacer ni caso y lo van a tratar como si estuviera loco. Y es desesperante darte cuenta de que tú hace unos capítulos has visto ahí a los muertos, porque los has visto con tus propios ojos, y aquí el pobre hombre que es consciente de que eso es una amenaza real, habla con probablemente el único que lo quiera escuchar, porque dudo mucho que si al muro hubiera ido Jaime o hubiera ido Robert le hubieran hecho el caso que le hace Tyrion, y es bastante desesperante leer eso. Como lector realmente es un momento que dices, ostras, por favor, que alguien escuche a este hombre y le haga caso. Pero bueno, lo que hay. El problema realmente está en eso, el problema está en que en Poniente, y era algo que hablábamos creo que en el primer capítulo de La Canción Continúa, cómo la tradición oral al final ha quedado replegada a historias de viejas, a historias de gente más ligada a cosas que luego la considerarían como locuras, y cómo frente al hecho de que la gente ya no cree en los otros y demás, se le resta muchísima importancia a la Guardia de la Noche. Están así de que en Fuego y Sangre pues sabemos que la reina Lisanne se desplaza hasta el muro a ver, más allá de pues la enormidad del sitio como tal, del sitio físico, pues a darle apoyo, entre comillas, a la Guardia de la Noche. Tengamos en cuenta de que gracias a ella el agasajo de Bran quedó duplicado en tamaño. Por lo tanto, tenemos esa dicotomía. Creo que el problema realmente está ahí. El problema está que como ya la gente, la Guardia de la Noche, prácticamente se ha vuelto lo que se ha vuelto, que es un nido de violadores y de ladrones y demás, ha dejado de tener esa importancia, por lo tanto deja de tener hombres buenos, de tener gente capaz. Y el mismo Tyrion lo dice, pues como decía Bea, o sea, sí, yo le voy a decir a quien le tenga que decir, de ahí a que me escuchen, no creo que vaya a pasar. Sí, tenéis razón en el sentido de que quizás la pérdida no es solo del Lord Comandante Mormont, sino de como comentáis, esa falta absoluta de gente capaz, ¿no? De gente capaz de liderar, capaz de, pues eso, de tener estrategia, de gente en general pues preparada, inteligente para liderar, ¿no? Criada quizás para eso, porque eso en el mundo de Poniente son los que son criados para eso, los que al final saben, ¿no? Y es además, siempre hablamos de esa supuesta meritocracia del muro, que al final siempre son los caballeros o los antiguos lores los que acaban teniendo pues un puesto de honor, pero es que además sumado pues a esas convenciones sociales también está el hecho de que vale, sí, son siempre esos, pero es que al final son esos también los que tienen cierto nivel de preparación
para asumir puestos de mando, ¿no? Es eso, no es solo la pérdida del Lord Comandante, sino de muchos otros hombres que fueron capaces, entre ellos, por ejemplo, pues Benjen Stark, ¿no? Quizás Sir Waymar Royce, por ejemplo, no estaba capacitado porque era todavía muy joven, había llegado al muro hacía apenas nada, no entendía cómo funcionaba, pero Benjen Stark, por ejemplo, su desaparición supuso un golpe brutal, yo creo, para la Guardia de la Noche por el hecho de ya no es solo que perdamos al capitán de los exploradores, sino que además perdemos a una de esas cabezas pensantes que tenemos en el muro y perdemos a uno de esos que quizás el Mormont sí tenía la esperanza de que le sustituyese a él cuando él no estuviese, ¿no? Y es que no es solo la desaparición de Benjen Stark, es todo lo que viene después, ¿no? Esa marcha al norte del muro en la que mueren no solo el Lord Comandante, sino muchos otros hermanos, entre ellos pues gente que era capaz, ¿no? Y al final se quedan pues esos que ni siquiera Mormont confiaba en ellos, como será Alysanne Thorne o, como bien decía Bea también, Pogwen Marsh, ¿no? Que al final son esas personas que el comandante decía, ellos no me pueden sustituir, no están preparados para esto, y al final son los que se quedan, ¿no? Sin contar por supuesto a Jon, que bueno, era un aprendiz básicamente y tuvo que se vio nombrado comandante y tuvo que aprender pues por la vía rápida, ¿no? Porque le colocaron en ese puesto y tuvo que apañárselas como pudo y no le salió demasiado bien. Pero bueno, es esa desaparición de los altos cargos y sobre todo del comandante más adelante y ahora en este capítulo, porque sí, es en este capítulo cuando por fin la Guardia de la Noche asume esa desaparición oficial de Benjen Stark, que tiene ese impacto para la Guardia, ¿no? El hecho de que no solo hemos perdido a un capitán, sino que hemos perdido a ese capitán que podía, que era una de las cabezas pensantes de la Guardia, y es que además todo lo que supone el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando al otro lado del muro? Que hemos enviado a unos hombres que desaparecieron, hemos enviado a otro grupo a buscarles y también han desaparecido, ¿no? En el muro se está generando un ambiente tenso, un ambiente en el que todos saben que más allá del muro está pasando algo para que esos hermanos no hayan vuelto, y también tiene un impacto, creo yo, para el propio Jon, porque hablábamos en su capítulo que Benjen Stark para él era su apoyo en el muro, quizás el único cómplice que podía tener, aunque ya sabemos que Benjen le dejó muy claro que no iba a tener un trato de favor, pero aún así para Jon era familia en el muro, ¿no? Y el hecho de quedarse solo, el hecho de verse solo en un contexto que él pensaba que iba a ser diferente y esa decepción de la que hablábamos en su capítulo, pues tiene que ser muy duro para él, ¿no? Y en este capítulo, cuando se habla también de esa desaparición de Benjen Stark, cuando Mormont menciona el hecho de que lo envió para buscar a Sir Waymar Royce, me hace gracia un detalle que voy a mencionar, y es que el cuervo siempre presente, el cuervo de Mormont, hace un comentario, ¿no?, al respecto, porque Mormont dice, fui un estúpido al enviarle, y el cuervo, como para destacar esto, dice, estúpido, ¿no? Grazna eso mirando hacia Tyrion. Tyrion, de hecho, se fija en este detalle porque el cuervo está mirando muy fijamente hacia él, y es quizás revelador, ¿no? Quizás nos está intentando Martin decir que el cuervo, ahora sabemos el cuervo de 3 ojos detrás, ¿no?, pues está viendo todo lo que sucede en el muro en este momento, y está incluso opinando sobre las decisiones que está tomando la Guardia de la Noche. Bueno, ya hablaremos del cuervo del Lord Comandante Mormont otro día, porque bueno... trae cola. Sí, no, y tiene mucha relación evidente con Brynden Ríos, un cuervo de sangre, podemos deducir que está siendo controlado por él y demás, pero bueno, yo lo que quería comentar es el tema de la pérdida de talento, por decirlo así, de la Guardia de la Noche, y que al final, vinculado con lo que decía Bea antes también, de que podía ser uno de los motivos de la muerte de Lord Comandante. A ver, el Lord Comandante muere porque básicamente le traicionan sus hombres, y le traicionan sus hombres porque los hombres que forman parte del muro son
iba a decir un adjetivo muy fuerte, pero son violadores, asesinos, ladrones, algunos de ellos sin duda que no cometieron ese crimen, pero que pues por disputas con alguien más poderoso que ellos acabaron ahí, pero otros ciertamente son violadores, asesinos, ladrones violentos y gente, en fin, que podemos considerar malas personas, ¿no? Posiblemente algunos actuarían de esa manera movidos por la desesperación, por estar en la pobreza o demás, pero otros porque era gente malvada y en el mundo hay gente malvada y hay gente mala que mata a otras personas por motivos gratuitos o sin fundamento, ¿no? Entonces, pues la Guardia de la Noche, por desgracia, tiene un número bastante reseñable de gente mala o que podría ser mejor, y eso provoca que en sus filas pues se forme algo como lo que vemos, como lo que veremos más adelante, con la traición y con el motín contra un Lord Comandante que honestamente podría hacer algunas cosas mejor, pero en general creo que su gestión era bastante buena. Así que yo creo que eso es lo que quería decir sobre lo que ha comentado antes Bea. Y en este caso, sobre lo que has comentado, tú, Berta, de la desaparición de Benjen, quiero hacer énfasis en el puesto que tenía Benjen Stark. Benjen Stark era el primer explorador de la Guardia de la Noche, es decir, el número 2 de la Guardia de la Noche. Evidentemente, el Lord Comandante es el primero. Hay quien podría considerar el Maestro el segundo, pero no creo que sea así. Creo que los exploradores son de las 3 castas de la Guardia de la Noche la más elevada, y el jefe de los exploradores es el primer explorador, y ese era Benjen Stark. De hecho, era tan elevado que, si nos acordamos, en la carta del 93 lo que se comentaba es que John Nieve iría a la Guardia de la Noche y sucedería a su tío como Lord Comandante. Es decir, Benjen Stark iba a ser el Lord Comandante de la Guardia de la Noche al principio de la idea que tenía Martin. Así que eso es una pérdida brutal para la Guardia de la Noche, porque el resto de exploradores pues no parecen tener el nivel de Benjen, aunque seguramente hay gente ahí bastante valiosa. Sin ir más lejos, el libro que viene conoceremos a Corin Mediamano, que es un personaje fantástico, pero eso, que es una pérdida brutal para la Guardia de la Noche el quedarse sin Benjen Stark, pero a nivel narrativo, pues por supuesto, le viene genial a Martin para que John Nieve esté abandonado en el muro y para que se nos genere esta inseguridad de qué es lo que hay ahí fuera. Exacto, es lo que comentas, ¿no? Tanto la pérdida de Benjen en ese puesto tan alto que tenía, y como bien dices, que muy probablemente fuese el mejor candidato para sustituir a Mormont, pues supone, has dicho, el concepto pérdida de talento. Yo creo que es la clave, ¿no?, de este tema. Pero bueno, avanzando un poquito en el capítulo, Tyrion pues se conmueve con estas palabras de Mormont y dice que intentará ayudarle en la medida de lo posible, aunque nosotros sabemos que esa medida de lo posible no es muy elevada, ¿no? Como bien decía antes Bea, por mucho que Tyrion quisiese ayudar, muy probablemente nadie le escucharía, ¿no? Le hubiesen tomado por loco. Así que nada, él dice que hará lo que pueda y se disponía a irse a su habitación a dormir, pero le viene este arrebato, estas ganas de mirar por última vez al otro lado del muro, ¿no? Es, como muy bien dice, muy probablemente la última vez que está ahí, así que no quiere perder la oportunidad, pero en esa aventura final se encuentra con nada menos que con Jon, ¿no? Y es aquí, en esta pequeña escena, en la que mantienen pues una conversación muy interesante, pero que nos demuestra además esa amistad que en este capítulo ya oficialmente dicen mantener, ¿no? Y es que esta amistad, creo yo, por dos vías voy a explicarlo, ¿no? Yo creo que esta amistad responde primero a esta relación, pues tiene una especie de herencia de esa carta del 93 que mencionaba antes Javi, ¿no? El hecho de que estos personajes al final iban a ser pues némesis casi en ese triángulo amoroso, y que quizá era pues paradójico, ¿no? El hecho de que hubiesen sido amigos primero para después acabar pues en esa situación tan complicada. Creo que va un poco por esa vía, pero en la saga que se nos quedó creo que esta amistad puede traer también implicaciones en el futuro de la saga, ¿no? El hecho de que estos dos personajes muy, muy probablemente se reencuentren, porque ambos personajes están ligados a Daenerys Targaryen, o suponemos que están ligados a Daenerys Targaryen, y es más que probable que se dé este reencuentro, ¿no? Y tiene muchas posibles implicaciones
porque puede ser que vuelva esa amistad, ¿no? Que se reencuentren y sea algo positivo, algo que los dos recuerden estos momentos que pasaron pues durante el camino real y estos días en el muro, y que eso sea algo positivo, que Tyrion y Jon y en consecuencia Daenerys pues forman una especie de alianza para lo que sea, ¿no? Para esa amenaza o para cualquier otra cosa, o que tenga un matiz negativo esta relación, y que esta amistad tan bonita que han establecido en este capítulo pues se rompa literalmente porque tengan visiones distintas del mundo en ese momento, o porque cada uno quiera convencer a Daenerys de cosas distintas. Todo esto tiene pues muchas posibles implicaciones que a estas alturas de la saga solo podemos adivinar, ¿no? Pero aquí lo importante es que Jon, que en estas alturas sabe que Tyrion va a volver a pasar por Invernalia y él mismo se lo dice, pues le pide que les dé recuerdos a todos ellos, a todos sus hermanos, pero sobre todo a Bran Stark, ¿no? Como sabemos, Bran Stark pues acaba de despertar, Jon lo sabe, está muy feliz y le pide a Tyrion que le haga un último favor antes de marcharse, es que piense en ayudar a Bran como sea, ¿no? Nosotros ya sabemos de qué forma va a surgir esa ayuda, ¿no? En forma de esa silla para que Bran pueda cabalgar, y de hecho eso va a tener también sus implicaciones, pero es muy bonito ver el gesto de Jon, ¿no? El hecho de que tú, viendo a Tyrion, diciéndole tú que eres mi amigo, que eres inteligente, que veo que pues me has valorado a mí, a pesar de yo ser un bastardo, a pesar de tú ser un enano, por favor ayuda a Bran, ¿no? Es esa frase típica de Tyrion que tiene en otro capítulo, esa de bastardos y cosas rotas, ¿no? Pues quizás Jon, Tyrion y Bran formen este triángulo perfecto de bastardos y cosas rotas, y es tierno ver cómo entre ellos pues siempre quieren ayudarse y quieren influir positivamente. Exacto, yo creo que sobre todo Tyrion es una persona, que lo hemos dicho una y mil veces, Tyrion es una persona muy inteligente, y Tyrion es una persona que, por lo menos en lo que yo percibo, él en muchas ocasiones habla mucho, pero en otras calla y cala, por así decirlo, a la gente sin necesidad de irlos vanagloriando. Por lo tanto, Tyrion sabe que Jon es una buena persona, que en este momento no tiene mucha práctica, que no tiene mucho alcance dentro de la Guardia de la Noche. Obviamente acaba de llegar y se ha enfrentado con el hecho de que toda la vida que él se imaginó durante unos momentos es totalmente diferente a la realidad. Y tenemos a un Jon que está haciendo lo mejor que puede con las cosas en contra, como por ejemplo el hecho de que si Jon se encuentra a Tyrion en la parte alta del muro es porque literalmente lo están castigando. O sea, Alistair Thorne le está castigando por su enfrentamiento abierto a él, por así decirlo, y lo han puesto a hacer guardias más de las que prácticamente debería hacer cualquier otra persona. Así que Tyrion se da cuenta y se lleva del muro esa imagen de Jon como buena persona. Y, hombre, sabemos que la serie que no debe ser nombrada, después de cierta temporada, ya no tuvo material de los libros, pero también sabemos de que de una u otra manera se reunieron con Martin para que Martin les contara algunas cosas de lo que él tenía planeado para el futuro. Yo creo que una de esas cosas, así haya gente que diga que no o lo que sea, es que Tyrion vaya a ser ese puente entre Daenerys y Jon. Que haya Daenerys o no haya Daenerys, eso no nos viene al caso en este momento, pero que en el momento en el cual se necesite, Tyrion recuerde todas estas experiencias, como lo decías, Berta, y le muestre a Daenerys decirle, mira, esta persona es una persona que creo que es totalmente capacitada para que puedas confiar en ella y para que te sirva de alguna forma dentro de lo que sean los planes a futuro, que pues todavía no sabemos porque no tenemos nada escrito. Sí, la verdad que todo lo que ha dicho Santi estoy súper de acuerdo. Yo también creo que a futuro, creo que es una relación de amistad que se cuece muy temprano, se acaba pronto en el sentido de que se separan pronto, pero que cuando llegue el momento sí creo que esa amistad será importante para decantar la balanza. Cuando llegue el momento de decir nos podemos fiar de esta persona, creo que
Tyrion ahí influirá positivamente hacia la figura de Jon, a pesar de que sabemos que Jon suponemos que va a revivir y no sabemos de qué forma ni con qué carácter, pero quiero pensar que aún así seguirá siendo, o al menos Tyrion eso no lo sabrá o no creerá que ha cambiado, y por lo tanto de la misma forma creo que decantará la balanza hacia el lado positivo. En cuanto a la relación de Tyrion y Jon, yo al principio, incluso ya haciendo esta relectura, pensaba, ostras, es que más que una amistad, yo lo veo igual, no llega a un mentor, ¿no? Pero Jon es muy joven para Tyrion. Es una amistad que es más bien, pues eso, ¿no? Alguien que le está enseñando cosas a otra persona más joven de cómo es el mundo, de cómo funciona. Y hasta ahora, hasta este capítulo, siempre había pensado eso, ¿no? Que Tyrion le estaba enseñando a Jon que de alguna forma aceptara su condición de bastardo, que aprendiera a reírse de sí mismo, que aprendiera a utilizar esos motes, esas burlas como un arma para protegerse, y no había visto nada que realmente Jon le pudiera aportar a Tyrion sobre los problemas que él tiene o sobre las inseguridades que él tiene. Pero precisamente en este capítulo, y recordando el primer capítulo en el que, no el primer capítulo que se encuentran, sino el que están de camino, que hay una pequeña pelea, bueno, hay como el fantasma tira a Tyrion a la nieve y todo el tema, y luego de alguna forma pues Jon lo perdona y Tyrion se ríe y tal. Creo que lo que Jon le aporta a Tyrion, igual me equivoco, pero es lo que he visto sobre todo en estos dos capítulos, es a saber pasar por encima. Es decir, creo que Tyrion es un personaje rencoroso, es un personaje que no olvida. Y creo que Jon, en ese sentido, a pesar de que todo lo que le dicen es duro y le duele muchísimo, cosa que Tyrion le intenta enseñar que no le duela tanto, Jon no es rencoroso. Jon de alguna forma se le pasa enseguida, ¿no? Lo vimos eso, en esa pelea con Fantasma, él es el que se ríe de Tyrion, le da la mano para que se levante, y aquí vemos lo mismo, ¿no? Es de alguna forma que Jon ya está aceptando el lugar que le toca, y solo ha hecho falta que le dijeran que Bran se iba a poner bien para que Jon de alguna forma haya hecho ese cambio de chip y haya sabido adaptarse al medio y a la situación en la que se encuentra, al menos de momento. Y yo creo que eso es lo que Jon le aporta a Tyrion, el hecho de que a pesar de que vengan mal dadas, a pesar de que te la jueguen, intenta siempre olvidar, no quedarte con esa sensación que es lo que le amarga a Tyrion y lo que hace que luego Tyrion sea como sea, y que Jon no es así. Porque Jon también le amargan, pero luego Jon no se devuelve de esa forma, no tiene ese rencor acumulado, también es más joven. Pero yo creo que es lo que Jon de alguna forma le aporta a Tyrion, el hecho de decir, pasa por encima de estas cosas, sigue adelante. Y quería recalcarlo porque ya os digo, es una cosa que hasta hace nada pensaba que solo era unidireccional, esas lecciones, y creo que en este caso es bidireccional. A ver, me parece interesante lo que ha comentado antes Santi hablando del rol futuro de Tyrion, porque nos genera muchas dudas, ¿no? Y además, como ha mencionado él también, en la serie que no debe ser nombrada cuesta encontrar pistas, porque se nota claramente que no sabían muy bien qué hacer con el personaje de Tyrion una vez que no existía la trama del supuesto dragón, por ejemplo, que podía darle un picante, ¿no? Y ni siquiera la, para mí, presencia prolongada de Cersei en la trama en la serie respecto a lo que va a hacer en los libros, adoptando ese rol de Aegon, ni siquiera con el caramelito de tener a su hermana como mala malísima sirvió para salvar narrativamente y para darle importancia al personaje de Tyrion, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un encuentro futuro entre Tyrion y Jon, por lo que hemos dicho, son dos personajes claves en la historia, son dos de las tres cabezas de dragón. Tyrion puede ser un enlace entre Jon y Daenerys. De hecho, probablemente me pongo a pensar y me cuesta ahora mismo, igual se os ocurre a alguno escuchando esto cuando luego podéis comentarlo luego en iVoox o en YouTube, pero algún personaje que se pueda reunir con Daenerys que también conozca bien a Jon, ¿no? De manera factible, ¿no? Porque, yo que sé, parece más fácil que Tyrion se encuentre con Daenerys que Sam Tarly, por ejemplo, ¿no? O que, no sé, que algún miembro de la Guardia de la Noche, o que Tormund, o sea, parece complicado, ¿no? Incluso Stannis, no sé, no. Tyrion parece ese nexo para unir el hielo y el fuego que serían Dany y Jon. El problema es cuándo será este encuentro entre Dany y Jon, ¿no? Porque ya esto ya es elucubrar, pero bueno, esto es un podcast sobre un capítulo de Tyrion, y mi teoría personal, que puede que esté equivocada, es que Tyrion va a ser uno de los asesores de Daenerys en el futuro, y va a ser el asesor de Daenerys que le diga a Daenerys que se ocupe de la política de atacar desembarco del rey, de conquistar el trono de hierro que le pertenece, en lugar de hacer caso a gente como Marwyn, que le dirá que ella es la princesa que fue prometida, que es Azor Ahai, que tiene que luchar contra los otros, ¿no? Entonces, cuando Daenerys de alguna manera interactúe con Jon,
pues Tyrion podría darse cuenta de que igual lo que plantea Jon tiene sentido, por después de haber estado en el muro y de que hacer que Dany apueste por la política ha tenido resultados nefastos, como por ejemplo la que desembarcó el rey. Todo esto es elucubrar muchísimo porque además es material de sueño y primavera, ni siquiera de vientos de invierno, así que es muy complicado teorizar todo esto, pero eso ya digo que estoy muy de acuerdo con Santi en que Tyrion tiene que ejercer ese punto clave de conexión entre Jon y Dany. Sí, estoy de acuerdo. Es muy interesante ver cómo las acciones que ya hacen a estas alturas en la saga, que es tan pronto, ¿no? El hecho de que hayan entablado esta relación, esta, digamos, amistad, va a intervenir en eventos tan futuros como puede ser ese momento en el que Tyrion pues tenga que asumir ese papel de nexo de unión entre Jon y Daenerys, ¿no? Es muy interesante ver cómo Martin, quizás teniendo otras ideas en mente, quizás teniendo ya algunas de las que van a ser también en mente, pues ha construido todas estas relaciones que después van a impactar tanto, ¿no? al final de la saga. Pero en este capítulo también cabe mencionar esas referencias a esa amenaza de los otros que Tyrion Lannister es tan escéptico, ¿no? a creer. Veíamos primero esa conversación con Mormont en la que Mormont le dice directamente que él cree en esta amenaza y que pescadores y algunos de sus hombres han visto pues esos espectros que Tyrion no se cree para nada, pero en esta escena que estamos hablando de esta conversación con Jon, en la que se ponen a mirar al otro lado del muro, esta sensación parece cambiar en Tyrion, ¿no? El hecho, toda esta aura de lo hablábamos en muchos otros capítulos sobre el norte, sobre el muro, esta aura de una magia pesada y antigua que se cierne sobre todas estas tierras, pues parece impactar incluso en un personaje tan escéptico para estas cosas como es Tyrion, ¿no? Cito la frase que dice él mismo de Tyrion Lannister: pensó que casi podía creer los rumores sobre los otros, el enemigo en la noche, ¿no? Estando allí arriba con ese frío tan demoledor, teniendo esta conversación sobre Benjen Stark desaparecido con Jon, el hecho de toda esa conversación que había tenido con Mormont, pues tienen esa influencia en él en ese momento, pues que le da este escalofrío, ¿no? Este miedo antiguo, este miedo tan profundo que incluso alguien que no creía en nada de esto, pues se lo replantea por un momento, ¿no? Y es que en esa conversación con Jon hablan de eso, de que Benjen ha desaparecido, de que algo pasa más allá del muro, y eso también tiene un impacto en Jon, y es el hecho de que Jon está absolutamente decidido a ir a buscar a su tío si no regresa. Esto sabemos que tendrá pues su impacto en este mismo libro cuando en efecto sea no solo Jon, sino una partida bastante grande de la Guardia de la Noche que se dirigirá al norte del muro a buscar a Benjen Stark y a sus hombres, y también nos deja una frase final para mí bastante épica, ¿no? Bastante también estremecedora, y es el hecho de que Tyrion, pues teniendo en cuenta todas estas malas sensaciones que le está dando pues este ambiente en el muro, cuando Jon le traslada esa decisión de ir a buscar a su tío, acaba con ese ¿y quién irá a buscarte a ti? ¿No? De alguna forma Tyrion teme por la vida de Jon, teme por los hombres de la Guardia de la Noche, porque ha sentido algo, ha sentido de repente eso que ya convive con Mormont y que es parte de él en ese momento, ¿no? Al final su mente escéptica pues se sobrepondrá a esta mala sensación y a este mal presagio en este momento, ¿no? Es sin duda un final demoledor para este capítulo. Pero a pesar de ser el final, no es el único mal presagio o buen presagio, depende de cómo se mire, que tenemos en este capítulo, ¿verdad, Javi? Sí, la verdad es que los presagios que has planteado como que venían muy dados en el capítulo y eran bastante evidentes sobre la llegada de los otros, que recordemos en las novelas aún no las hemos visto.
O sea, hemos visto los otros muy poquitas veces, pero los otros todavía no han llegado. Tendremos que esperar posiblemente quizás al final de Vientos de Invierno y seguro Otoño y Primavera para verles en acción con todo su esplendor, ¿no? El paisaje que yo me quiero hacer mención es un poco distinto. Yo creo que vamos a ver más ejemplos de esto en la trama, precisamente en la trama de Jon en el muro. Pero es que ha habido aquí dos frases en este capítulo que me han parecido como un cartel luminoso señalando este momento que ya digo que en una primera lectura pues posiblemente no nos fijáramos, ¿no? George Mormont en un momento dice: dentro de 2 años cumpliré los 70. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para soportar esta carga. Pero si dejo mi puesto, ¿quién lo ocupará? Alistair Thor, Bowen Marsh, tendría que estar tan ciego como el Maestro Mon para no ver qué son. Y ahí se pone un poco a lamentar pues el mal estado en que está la Guardia de la Noche, ¿no? Y luego tenemos más adelante, mismo capítulo, 2 páginas después, Tyrion Lannister habla con Jon Nieve. ¿Y qué es lo que dice Jon Nieve? Dile a Robb que seré comandante de la Guardia de la Noche. O sea, Mormont se pregunta quién va a ser el Lord Comandante de la Guardia de la Noche y el propio Jon nos responde que va a ser él mismo y que se lo diga a Robb. Algo que por desgracia no hará del todo Tyrion, ¿no? Pero entonces, ya digo, son 2 frases que me han parecido como flechas luminosas del futuro de Jon, un presagio muy claro. Así que bueno, lo que os quiero preguntar es, bueno, ¿qué os parece? Si os parece típico, si os pareció un poco precipitado, si os pareció bien, y qué pensáis de que Jon, dentro de 2 libros, al final de Tormenta de Espadas, por votación, la Guardia de la Noche es de los poquísimos sitios donde hay algún tipo de democracia, pseudodemocracia, Jon Nieve es elegido el comandante de la Guardia de la Noche. Sí, te introducía al presagio diciendo que es bueno y malo a la vez. Y es por eso, ¿no? Porque para Jon supone, pues, digamos, un logro, un avance en lo que es la Guardia de la Noche. Y como bien dices en este capítulo, él manifiesta este deseo, pues, de ser el comandante, ¿no? O de quizás de presumir ante su hermano que llegará a serlo. Y también es un mal presagio porque nosotros sabemos cómo acaba toda esa aventura, ¿no? De ser el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Pero a nivel de lo que supone, ¿no? A estas alturas tener este presagio, claro, ahora lo releemos y podemos afirmar que sin duda es lo que decías tú, una señal luminosa que nos está diciendo, va a ser el Lord Comandante. Y de hecho, si nos ponemos fríos y analizamos pues a nivel narrativo, a nivel de la historia, era casi evidente, ¿no? Que Jon iba a convertirse en este Lord Comandante, pues por eso, por el, digamos, el camino de los protagonistas que suelen pues alcanzar puestos así, no de poder, pero que digamos que Jon tenía ese camino marcado y que si nos hubiésemos puesto a analizar fríamente, quizás lo hubiésemos adivinado. Pero tengo que decir que cuando leí este capítulo, y no solo la primera vez, sino la segunda, no capté, yo no vi aquí una señal. Nada aquí me dijo la primera vez que lo leí, va a convertirse en el Lord Comandante de la Guardia de Noche, porque para mí ya no es que simplemente esa idea no estuviese en mi cabeza, es que lo veía bastante improbable, ¿no? Aunque me lo hubiese planteado, decir, un chico tan joven, a estas alturas creo que tiene, 14, 15 años, quizás su destino sea grande en otros sentidos, en el sentido mágico, etcétera, pero yo veía muy, 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 muy improbable el hecho de convertirse en el Lord Comandante de un cuerpo, digamos, militar, no un cuerpo además tan antiguo como es la Guardia de la Noche. Y es que es realmente un evento, digamos, muy extraño, ¿no? Para la historia de la Guardia. Creo que luego se menciona que Sam investiga y hubo otros comandantes tanto o incluso más jóvenes, pero digamos que no es lo normal en la Guardia de la Noche por motivos evidentes, ¿no? Porque normalmente para liderar siempre escoges al que tenga más experiencia o al que tenga más capacidades y eso no suele venir en un muchacho de 15 años, ¿no? Así que no, para mí esto es un presagio, como dices tú, evidente, una señal de neón en este ejercicio de relectura, pero no creo yo que para alguien que todavía no ha leído la saga sirva para hacer una reflexión sobre
pues mira, quizás este muchacho llegue a serlo, ¿no? O por lo menos para mí no fue así el caso. Yo estoy contigo, Berta. Yo en una primera lectura tampoco lo vi tan evidente, tan, como dice Javi, tan señal de neón. La cosa es que, a ver, te pones a reflexionar con las cosas que le dicen a Jon desde el inicio, de que un Stark, incluso un bastardo, podría llegar alto dentro de las filas de la Guardia de la Noche. Ves que su tío es el comandante de los exploradores. Y sobre todo ves que alrededor la gente que nos han mostrado por lo menos hasta este momento del muro, pues no es que sean las mejores personas ni las más inteligentes, exceptuando al maestre Aemon y pues al Lord Comandante. Así que ya luego ves en el capítulo más adelante lo hablaremos, pero en el capítulo donde les distribuyen sus tareas ya es muy evidente a dónde va a tirar la historia. Pero creo que sí, creo que el hecho de ver a Jon y todo lo que le cuentan de antes y ver cómo se empieza a adaptar y cómo no se da por vencido, por así decirlo, porque muy fácilmente hubiera sido de que en el primer día, al ver cómo estaba la Guardia de la Noche, se hubiera hundido totalmente y ya está. Pero vemos que empieza a tener eso como una evolución dentro de la misma Guardia, por lo tanto, pues yo lo repito, no me había dado cuenta en una primera lectura, pero sí es algo que se ve luego. Sí, la verdad es que me parece muy interesante lo que habéis comentado y suscribo que aunque esté en las señales, hay que leerlo y hay que verlo. Y desde luego, una cosa que habéis mencionado también un poco de pasada, pero que quiero recalcar, que Jon Nieve se convertirá en un Lord Comandante de la Buena Noche, pero uno de los lores comandantes más atípicos que ha tenido su historia de Guardia de la Noche, ¿no? Y bueno, pasando a la teoría de esta semana, la verdad es que no sabía muy bien cómo plantear la teoría, pero la última frase del capítulo me ha hecho divagar sobre otro tema. Y es que Jon Nieve está reflexionando al final del capítulo, hablando con Tyrion Lannister, y piensa, bueno, dice, ahora vendrá el tío Benjen, no viene el tío Benjen ni esta noche ni ninguna otra, ¿no? Más adelante llegará, le dirá Jon que bueno, que si no volvieron a buscarle, y Tyrion dice, te creo, y piensa, ¿y quién irá a buscarte a ti, no? Y esta idea de como los guardias de la noche desapareciendo poco a poco, me ha hecho plantearme si al final de la saga la Guardia de la Noche va a desaparecer como tal, como orden, como orden militar, que al final es lo que es, unos tipos que están consagrados bajo unos votos a cumplir una serie de misiones y que además esos votos les privan de tener otros derechos, como el derecho a casarse, como el derecho a tener tierras, un apellido, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, luego os daré mi opinión, pero lo primero es que os pregunto a vosotros si creéis la teoría de que al final de la noche, al final de la saga, al final de Canción del Fuego, cuando termine Sueño de Primavera, leamos en el epílogo o en el penúltimo capítulo que la Guardia de la Noche ha sido disuelta porque asumimos que no ha sido necesaria porque han sido destruidos los otros. Así que os pregunto qué os parece esta teoría. A ver, yo soy de esas personas que piensa que una vez termine todo, solo será el final de una era, igual que lo fue en su día de los Niños del Bosque y de los Primeros Hombres. Es decir, no creo que sea el final definitivo, ¿vale? A mí me gusta pensar que la historia es cíclica, me gusta pensar que no termina, que nunca hay un final en el que se vence el mal y que los malos directamente se destruyen y se extinguen, ¿no? Entonces sí creo que al final del libro puede haber algo parecido a la Guardia de la Noche, no sé si será como tal la Guardia de la Noche, porque creo que nunca sabrán de ese norte inexpugnable lo que puede llegar, nunca creo que estén seguros de que no vaya a volver a algo parecido. Confirmar que la magia termina o que se extingue esto, ostras, al final la última vez que hubo los otros fue hace muchísimos años. Nada asegura que dentro de muchísimos años no pueda pasar otra vez, ¿no? Sino eso, algo parecido, ¿no? De la misma forma también necesitan un lugar, creo yo, que es necesario un lugar para esas personas pues que no merecen la muerte como tal, sino que merecen esa alternativa. Precisamente es una de las cosas que me parecen más originales de la Guardia de la Noche, aparte de todo lo mágico que hay detrás, el hecho de que exista ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre vuelve, todo vuelve al final, ¿no? Y con respecto a
Ay, ahora me he perdido, no sé qué estaba diciendo. No, eso, vale, sí. Entonces, yo creo que sí, y con respecto a Tyrion, que es algo que hablábamos al principio con lo de la pregunta, sobre qué papel tendrá Tyrion en la guardia, yo quería comentarlo ahora, cuando llegara el momento de la teoría. Sí creo que Tyrion podría llegar a esa nueva organización, digámoslo así, porque a mí me cuesta ver a Tyrion, que Tyrion muera, me cuesta creer que Tyrion va a morir, pero también me cuesta creer que Tyrion acabe al lado del rey que sea. Entonces, la Guardia de la Noche, teniendo en cuenta precisamente lo que decía al principio de que Mormont le dice nos hace falta hombres como tú, no sé qué, no sé cuánto, de alguna forma creo que puede ser una forma de organizar esa nueva guardia, llámale como quieras. Yo creo que sí, que tendrá alguna relación Tyrion al final con la Guardia de la Noche en ese sentido. No me preguntéis cuál, no lo sé, pero sí creo que no se destruirá la Guardia de la Noche como tal, sino que pervivirá. Me ha gustado mucho tu intervención, Bea, y me ha gustado por diferente, o sea, por diversa, porque normalmente cuando hablamos de la saga, cuando leemos sobre la saga donde sea, tiende a pensarse que esta saga nos está contando el final, ¿no? El final último de esos otros, el final último de ese muro y de esa Guardia de la Noche. Es decir, que tras los eventos que pasen en esta saga, nada volverá a ser igual. O la magia se acabará, el muro se caerá y no se reconstruirá. No habrá necesidad de una Guardia de la Noche, ¿no? Esa es por lo menos la teórica que yo escucho constantemente. Y me ha gustado mucho tu opinión porque no está nada mal. El hecho de que ellos terminen con una amenaza que no conocen no les da la seguridad de que esa amenaza no vuelva a aparecer, a no ser que quizás Bran, que es el único personaje pues omnisciente de la saga, de alguna forma pueda confirmar, ¿no?, que esa amenaza se ha acabado para siempre. Pero si no es así, es muy probable que, como ellos no tienen la certeza, tengan la necesidad o sientan la necesidad de reconstruir el muro y de reconstruir a la Guardia de la Noche. Eso es algo que se plantea muy pocas veces, creo yo, porque lo normal es lo que decía, ¿no?, pensar, o yo por lo menos siempre tiendo a pensar que esta es la historia final, que esta es la caída del muro porque tiene que caer, porque se va a caer esa amenaza y porque se va a acabar toda esta historia cíclica, como muy bien dices, porque para eso está a esta altura planteada la saga, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante esa idea porque sin duda da para debate el hecho de creer que quizás solo estemos viendo un capítulo más, ¿no? Un capítulo más de esa historia cíclica, de que dentro de otros 8.000 años habrá otro Azor Ahai, otras casas o lo que sea, o que incluso un Bran eterno o un heredero del Cuervo de Tres Ojos tenga que volver a asumir ese papel, ¿no? Es una idea interesante, aunque quizás no es la que suela yo pensar, ¿no? Por lo que te digo, porque normalmente se tiene una teoría bastante distinta. Así que, bueno, me ha parecido muy interesante, pero voy a plantear el otro punto de vista, y es que ¿qué pasará con la Guardia de la Noche al final de la saga? Yo creo que, siguiendo la teoría que se suele creer, ¿no?, el hecho de que el muro caerá y que esa amenaza con los otros pues también terminará definitivamente, yo creo que no habrá quizás necesidad de una Guardia de la Noche. Quizás tengan que establecer algún otro sistema para enviar a sus presos o lo que sea, pero la Guardia de la Noche en sí, yo creo que ya son pocos, la mayoría, el 99% van a caer durante esta larga noche, así que yo creo que no se reconstruirá. Hablamos hace bastantes programas sobre ese destino que podría tener Jon reconstruyendo ese mundo más allá del muro, ¿no? Un mundo ya sin fronteras, sin ese muro divisorio entre los reinos de Poniente y los salvajes o el pueblo libre. Que quizás Jon tuviese un papel pues reconstruyendo el mundo más allá del muro que ya no existe, ¿no? Así que, como muy bien dices, o esa Guardia de la Noche será reconstruida, o yo me inclino a pensar que no hará falta nunca más esa Guardia de la Noche, que la mayoría caerán durante la larga noche, tristemente, o no tan tristemente porque la mayoría no son unos cretinos, como siempre decimos en este podcast, o que
o que, o sea, creo que eso, que la mayoría caerán, quedarán Jon y quizá Sam y alguno más, y que ellos pues asumirán un rol distinto tras esta gran guerra que cambiará el mundo de Poniente pues desde sus cimientos hasta lo más alto. A ver, yo creo que la Guardia de la Noche va a seguir al final de la historia. El final de la serie, que no debe ser nombrada, el final de la serie de Juego de Tronos, claramente incluso había dudas sobre el tema, pero el guión confirmaba que efectivamente Jon Nieve iba a la Guardia de la Noche y la última escena de la serie no es que la abandonaba, sino que se dirigía al norte a estar con nosotros, pero que él era miembro de la Guardia de la Noche y como que al final no la abandonaba, sino que se iba a algún tipo de misión como para cerrar el arco, ¿no? Como la serie empezaba con la puerta del muro abriéndose y una expedición saliendo, pues quería cerrar igual con esa imagen además bastante bella, yo creo, de esa naturaleza, de esa planta germinando lo que antes había nieve, ¿no? Pero si repasamos un poco la historia de la Guardia de la Noche, tenemos hay un ensayo maravilloso, de hecho, los mejores ensayos que yo he leído en mi vida sobre Canción de Hielo y Fuego es uno de Stefan Sasse que está en Tower of the Hand, que de hecho es un ensayo tan bueno que lo que ahí Stefan lo veía como una teoría, básicamente el mundo de Hielo y Fuego lo confirmó como cierto, o dio bastante pistas de que iba en alguna dirección, ¿no? Y es un ensayo sobre la Guardia de la Noche que se llama De la Gloria de la Decadencia, que como siempre lo compartiremos en redes. Y básicamente lo que es un ensayo muy largo que explica básicamente por qué la Guardia de la Noche decayó con los Targaryen, decayó con la paz real Targaryen, pero cuenta que la Guardia de la Noche tiene su sentido, incluso cuando los otros han desaparecido, cuando no hay caminantes blancos, los ándalos que han luchado contra los primeros hombres, ¿por qué la siguen manteniendo? Y es que tienen una función social, que tiene un servicio que es básicamente acoger a los nobles derrotados. Siempre hay conflictos entre nobles, antes de que hubiera un rey, un trono de hierro, un gobierno unificado, muchísimos más. Y cualquier conflicto entre nobles, por un molino, por unas tierras, porque tu hija ha sido infiel con mi hijo que se había casado con ella, etcétera, acababan en una serie de disputas, y estas disputas no eran grandes batallas de 2.000 soldados contra 3.000 soldados, sino que eran escaramuzas a pequeña escala. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa en el segundo de los cuentos de Anquieje, en La Espada Leal, y allí vemos como cuando hay un conflicto así, al final a nadie le interesa perder demasiados hombres, demasiados soldados, porque recordemos, son señores feudales, de nobles, que no tienen demasiada gente a su cargo y no les interesa que haya una matanza por ambos bandos. Entonces, el objetivo es minimizar pérdidas y que al final, pues quien pierde esa batalla, pues el noble perdedor tiene que pagar un precio, y ese precio es igual entregar un molino o unas tierras, como pasó en La Espada Leal, y también que ese bando perdedor mande a uno de sus hijos que ha participado en esa batalla a la Guardia de la Noche. De esta manera, la Guardia de la Noche se nutre de estos nobles que han perdido algún tipo de conflicto interno y bueno, se van a iba a decir, hombre, no es un retiro dorado ni mucho menos, pero que se van a un sitio en el cual pues van a poder ascender rápidamente debido al clasismo de la Guardia de la Noche que siempre insiste Berta. Si tú llegas a la Guardia de la Noche siendo pues un Bisbury, un Weybooth, un Ironbooth, cualquier apellido noble, en lugar de ser un simple Pip o Gren, pues vas a llegar muy alto en la Guardia de la Noche. Y como en este mismo capítulo dice el Lord Comandante Mormont, Alistair Thorne es respetado porque es un Thorne. Si llamara Alistair a secas, pues estaría igual fregando suelos, pero como es un noble de la casa Thorne, tampoco es una casa súper mega importante, pero bueno, ha tenido ahí algún miembro destacado en el pasado y es una casa de Ciudad Corona, pues tiene un puesto importante en la Guardia de la Noche. Así que eso, cuando al final de la saga caiga el muro, los otros han derrotados, pues igualmente el muro tendrá que ser reconstruido por si alguna vez, como ha comentado muy bien Bea ahora, pueden volver los otros, y por eso hay que luchar contra ellos. Y segundo, porque la Guardia de la Noche seguirá teniendo la función, más aún con un rey como Bran Stark, que a saber hasta qué punto gobierna, hasta qué punto controla. Parece que los reinos podrían tener más independencia que bajo el reinado Targaryen, pues para dirimir estos conflictos entre nobles, pues igual manera la Guardia de la Noche podría servir como este refugio para seguir nutriendo de solventar problemas, y cuando hay un problema entre los nobles, pues el bando pero manda un doble a la Guardia de la Noche, y de esta manera se va enriqueciendo la función. Si no hubiera la Guardia de la Noche, ¿qué haces con esos nobles? ¿Se van a ir a esos exiliados a
a ser miembros de compañías mercenarias, pues habrá algunos que quieran y otros que no lo pretengan, o que sus crímenes sean tales que no deben estar allí. Así que, ya digo, creo que la Guardia de la Noche, por resumir, tiene una función social, más allá del tema de luchar contra los otros, y que por esa función social pues va a seguir existiendo. Sí, sin duda es un debate muy interesante. Por eso, ¿no? Porque nos plantea, como le decía antes a Bea, nos plantea quizá dos narrativas muy distintas para lo que puede ser el futuro de la Guardia de la Noche, y es muy interesante ver que tanto puede, como bien dices, como tiene esa función social, tanto puede regenerarse e incluso resurgir, ¿no? Al nivel de recuperar pues esa gloria antigua que tenía antes, ¿no? Al ver que esa amenaza era real, pues la gente se tome de nuevo en serio el papel de la Guardia de la Noche, o puede ser todo lo contrario, ¿no? El hecho de que caiga el muro, entonces no haya o sea, se acabe esa amenaza, entonces no haya una necesidad de esa Guardia de la Noche. Sea como sea, está todo todavía abierto a debate y esperamos leer la resolución pronto, pero por ahora lo dejamos hasta aquí, el análisis de este capítulo. Podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes, así como cualquier comentario que consideréis, a través de nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. También usando el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.